¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a dibujar agua. Bien, vamos a comenzar con un color. Vamos a tomar algo de azul. Primero quiero un color muy eléctrico para la parte soleada. Y por otro lado, un color azul más apagado para la parte oscura. Tal vez vaya a cambiarlos más adelante, por lo pronto voy a elegir estos y voy a hacer una prueba. Creo una capa nueva, aquí a la derecha, y voy a utilizar un gradiente, aquí donde está la herramienta del bucket. Busco el Gradient Tool y voy a buscar algo así. No tiene que ser derecho, puede ser inclinado para que se vea tal vez más natural. Algo así. Arriba tenemos la parte iluminada, me agrada cómo se ve. Y en una capa diferente vamos a dibujar la espuma. Vamos a un color blanco. Vamos a ajustar, aquí está, el tamaño de nuestra brocha. Creo que este se ve bien. Y vamos a trabajar con una opacidad 100%. Ahora traigo una brocha normal, estándar, 100% dura, y voy a comenzar a dibujar elipses de diferentes tamaños, más o menos que estén en la misma dirección, unas muy grandes tal vez, y no importa aunque no quede perfecto. Vamos a hacerlo rápidamente. Los vamos pegando, aquí otras, continúo, a lo mejor en otras direcciones una que otra elipse. Ok, ya casi terminamos. Pueden ser algunas pequeñas para llenar algunos huecos. Y no se preocupen si no es perfecto, ¿ok? Bien, creo que ahí se ve, va tomando forma. Ahora lo que vamos a hacer es irlas esculpiendo. ¿A qué me refiero? Pues con el borrador 100%, vean, dureza al 100%, un poco más grande y una opacidad de 100. Vamos a ir borrando, vean, y quiero que se vea imperfecto. Vamos a ir pintando y borrando. Por ejemplo, antes de borrar, ¿qué es lo que quiero hacer? Todas las esquinas las voy a tratar de integrar como si estuvieran más o menos tratando de mezclarse. ¿Se fijan? Vean, no quiero crear ninguno de estos picos aquí. Vamos a suavizarlos. Y esto con todas las superficies o todas las esquinas. Vamos a ir puliendo esos detalles. Y lo estoy haciendo en la misma capa. ¿Ok? Rellenamos. Un poco más grueso el pincel para pintar más rápido. Y lo que quiero hacer es que se vea todo lo más redondeado posible, evitando cualquier pico para que se vea más natural, al menos en esta etapa. ¿Okay? Ya va tomando más forma. Puede ser un poco tedioso al principio, pero una vez que lo terminemos les voy a enseñar un truco para no tener que repetir este proceso todas las veces. Más sin embargo, sí lo tenemos que aprender a hacer para ya después poder reutilizarlo, ¿va? Bueno, por lo pronto creo que lo voy a dejar hasta aquí. Ahora sí vamos a esculpir con el borrador. Vamos a comenzar a borrar algunas partes. Y lo que quiero es que se vea más natural. No tiene que ser exacto. Y quiero que se vean muy delgadas algunas partes. Vean, aquí muy delgado. A ver, creo que no está en blanco 100%. No, sí. No le hagan caso a esto que hice. Fue nada más, quería verificar que el color estuviera blanco. Bueno, continúo borrando. Y voy a acelerar un poco el proceso para no fastidiarlos, ¿va? Bien, ya terminé de trabajar esta parte. Ahora voy a agregar una segunda capa de detalle con unas burbujas o unas líneas más bien que conecten las burbujas, pero van a ser líneas mucho más delgadas. Vamos a ver, vean. Simplemente voy a tratar de conectar y cuidar
donde se va integrando, vean, trato de suavizar las orillas para evitar el proceso del paso anterior. Voy agregando y trato más o menos de seguir el flujo. Voy a agregar esto en todas las burbujas donde yo quiera, y esto va a ser a criterio de cada quien. No hay una regla que nos indique cuántas debe haber. Mientras más imperfecto va a ser más natural, va a verse más orgánico, ¿va? Podemos también aprovechar para, por ejemplo, conectar algunas, y cuando conectemos tratamos de unir, borramos lo que nos corregimos aquí y nuevamente suavizamos las esquinas. Podemos borrar un poco para que se vea más natural y vamos repitiendo, ¿ok? Los veo en un momento. Voy a continuar integrando todo esto. Bien, ya terminamos de agregar la segunda capa de detalle. Ahora lo que voy a hacer es, tengo todo esto en una sola capa. Vamos a corregir un poco el fondo, subiendo los contrastes. Me voy a ir a imagen, ajustes, y voy a subir, vamos a ver, curvas, aquí. Esto lo pueden hacer en cualquier editor de dibujo. Simplemente vamos a modificar la curva en forma de S. Vean, para subir los claros todavía mucho más claros y la parte de la sombra más oscura. Ahí está. Bien, ahora lo que voy a hacer es duplicar esta capa. Vean, clic derecho, duplicar, y a una le voy a poner espuma, nada más para que puedan ver lo que estoy haciendo, y la otra va a ser sombra. Pues lo que voy a tratar de dar es un poco de profundidad. Voy a mover la de sombra y la voy a desplazar un poco, y la voy a hacer de color oscuro, completamente negra. Para esto la puedo pintar. Vamos a ver cómo lo puedo pintar más rápido. Me puedo ir a, en el caso de este que es blanco, puedo presionar control I para invertir y tengo ya todo en color negro, ¿va? Ahora ya lo tengo ligeramente desfasado. Lo voy a hacer un poco más grande para que ocupe todo el lienzo, y lo voy a mover. Si mi fuente de luz está aquí arriba a la izquierda, mi sombra va a estar abajo a la derecha, completamente opuesto, para que se vea natural. Y ahora lo que voy a hacer es difuminar ligeramente. Vamos a ver, filtro, blur, Gaussian. Con esto lo voy a difuminar un poco para que se vea como la sombra. Y ahora voy a jugar con los modos de fusión o los blending mode que están aquí arriba de las capas. Vamos a ver con un overlay, a ver cómo se ve, o un soft light. Me agrada más este. Y voy a bajar la opacidad. A ver, veo que no se nota muy claro aquí. Vamos a ver, a intentar otros. Subimos aquí la opacidad. Lighten. Overlay, soft light. Pues tendrá que ser uno de esos dos. Ok. Voy a hacer más hacia acá, más grande la parte del fondo para que la parte clara quede no tan marcada. Y creo que le voy a agregar aquí un poco de color claro en algunas áreas. Aquí, vean. Voy a tratar de pintar algunos círculos. Nada más para que se vea un poco más claro aquí la parte, como la transición un poco más natural. Bueno, ahora voy a bajar las sombras que están muy oscuras todavía. Y lo que voy a hacer es, nuevamente voy a duplicar la capa que está color blanco, la de la espuma, clic derecho, duplicar, y lo voy a poner cáustica. Cáustica es el efecto que genera el sol o la luz cuando se refleja a través de una botella o la superficie del agua. Por ejemplo, cuando pones una botella de vidrio, le entra el sol y se refleja como que
el brillo sobre la superficie de la madera o donde lo tengas en la mesa. Ese es el efecto de la acústica. Y esta la voy a poner un overlay o algo así. Vean. Y la voy a bajar, quiero que se vea muy, pero muy sutil. Ok, bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Ya sería cuestión de que hagamos unas cuantas pruebas más para ver cómo se vería mejor. Pero creo que este es un buen resultado. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial donde voy a trabajar algo de pasto o tal vez de cómo dibujar edificios. Por lo pronto yo me despido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.